Bienvenida, bienvenido a esta exploración. Hoy abordamos un texto chino clásico que es, bueno, pura dinamita intelectual. El Xuanzi. La base de nuestro análisis, para que todos lo sepan, son extractos de un detallado artículo enciclopédico que desmenuza esta obra fundamental. Y el objetivo es extraer juntos la esencia, ¿no? Las ideas clave, las historias más chocantes y el enorme legado de un texto que no es solo filosofía taoísta pura. Es que es también una cumbre de la literatura universal. Prepárense, porque esto no es un tratado sesudo al uso, ¿eh? Nos esperan anécdotas llenas de ingenio, paradojas que nos harán dudar de todo, y una mirada al mundo que, francamente, puede desmontar muchas de nuestras certezas. Empezamos a desentrañar el Xuanzi. Vamos a ello, claro que sí. A ver, lo primero es situarnos. Hablamos de uno de los dos textos fundacionales del taoísmo, correcto, junto al famoso Tao Te Ching. Exacto. Y proviene de una época fascinante y turbulenta, el periodo de los reinos combatientes en China, allá por los siglos V al III antes de Cristo. Tradicionalmente se atribuye a un sabio llamado Zhuang Yu, vamos, el maestro Zhuang. Maestro Xuan. Pero según nuestras fuentes, la verdad es que sabemos más bien poco de él, ¿no? Es casi una figura fantasmal. Muy poco, sí. Se cree que vivió entre el 369 y el 286 antes de Cristo, más o menos. Pero lo curioso es que la biografía más antigua que tenemos, la del historiador Sima Chan, escrita siglos después, pues parece basarse en el propio Xuanzi. ¡Anda! O sea que es un círculo. Sí, sí. Como decía el sinólogo Burton Watson, fuera quien fuese Yuan Yu, sus escritos llevan el sello de una mente brillante y original. Vamos, que la obra habla por sí misma. ¿Entendido? ¿Y esa obra que nos ha llegado es toda suya? Porque el artículo menciona una historia editorial compleja. Efectivamente. A ver, la versión que manejamos hoy, con sus 33 capítulos, es una edición de un erudito, Gouxian, de alrededor del año 300 de nuestra era. Y atención, porque él la seleccionó de una versión anterior que tenía 52 capítulos. ¡Ostras! ¿Casi 20 capítulos perdidos o descartados? ¿Y qué partes se consideran más auténticas, por así decirlo? Pues el consenso general, tanto tradicional como académico, apunta a los primeros 7 capítulos. Son los llamados interiores, o Neitan. Se cree que estos son los que reflejan más fielmente el pensamiento y el estilo chispeante del Yuanyu original. Vale, los 7 primeros. ¿Y los otros 26? ¿Los exteriores y misceláneos? Pues probablemente son fruto de lo que se llama acrecimiento y redacción. Acrecimiento. Sí, es decir, que distintos autores y escuelas, inspirados por esos capítulos iniciales, fueron añadiendo material, desarrollando ideas, comentando, y esto a lo largo de un par de siglos, entre los siglos IV y II antes de Cristo. Era una práctica común en la China antigua. Ah, o sea, una forma de mantener viva una tradición, no de plagiar. Justo, una especie de obra colectiva construida sobre un núcleo genial. Y lo más increíble es que hay pruebas físicas de esto, ¿verdad? Sí, leí algo de fragmentos encontrados en tumbas. Exacto. Han aparecido trozos en tablillas de bambú en tumbas como las de Guadián, del 300 a.C. Imagínate, y manuscritos en las cuevas de Dunhuang, e incluso una copia japonesa antigua. Todo esto nos muestra cómo el texto vivía, circulaba y se transformaba. Fascinante. La verdad es que sí. Bueno, vayamos al contenido, que es donde el Xuanzi realmente rompe moldes. No es el típico tratado filosófico, ¿verdad? Para nada. Es una de sus señas de identidad. Está lleno hasta los topes de anécdotas, alegorías, parábolas, muchas veces con un humor irreverente, casi burlón. Son historias cortas, fáciles de recordar, como esa de Lickety Split que intentan ayudar a Wanton, el caos primordial, Ah, sí, esa. haciéndole agujeros para los sentidos, y lo matan. ¡Qué imagen más potente! ¿Y son historias tradicionales o se las inventaban? Pues muchas parecen inventadas por los propios autores del libro, lo cual es curioso. Encontramos personajes con nombres como Tartamudo Loco, descripciones de la evolución bastante fantasiosas, hasta pasajes que rozan el sinsentido deliberado. Como el Jabberwocky de Lewis Carroll que mencionaba el artículo. Sí, un poco ese estilo a veces. Definitivamente no busca la solemnidad. Y mencionabas paradojas. ¿Cómo juega con la lógica? Porque eso es muy llamativo. El artículo lo compara con los diálogos socráticos y las paradojas de Zenón. Usa la lógica para cuestionar la propia lógica. Es genial. Un enfoque muy
Muy meta, sí. ¿Hay algún pasaje que encapsule esto de forma memorable? ¿Que sea especialmente famoso? Varios son icónicos. El más famoso, sin duda, es El sueño de la mariposa. ¿Ah, sí? Ese lo conozco. Zhuangzhou sueña que es una mariposa feliz revoloteando. Al despertar, es Zhuangzhou otra vez. Pero, y aquí viene la cuestión, ¿cómo saber si es Zhuangzhou que soñó ser mariposa o una mariposa que ahora sueña ser Zhuangzhou? Te deja pensando, ¿eh? Pone en jaque la propia identidad y la realidad, que es real. Exacto. Es una reflexión brutal sobre la relatividad, la transformación constante. Luego está la muerte de Wonton, que ya citamos. Es una clara advertencia sobre los peligros de querer imponer nuestro orden artificial, nuestras mejoras, a la naturaleza espontánea de las cosas. Ya. Y el debate de los peces, ese también es brillante. Me encantó. El debate sobre la alegría de los peces, sí. Zhuangzi dice que los peces son felices nadando libremente. Su amigo lógico, Huizi, le pincha. Tú no eres pez, ¿cómo lo sabes? Y Zhuangzi contraataca. Tú no eres yo, ¿cómo sabes que no lo sé? Buenísimo. Es un juego genial sobre la perspectiva y los límites del conocimiento. Y un detalle que añade profundidad que mencionan las fuentes. La palabra china original para cómo sabes, an, también puede significar desde dónde o con qué base sabes. Anda. O sea que no es solo qué sabes, sino cómo lo sabes, desde dónde hablas. Vaya nivel. Exacto. Todo un desafío. Y esta visión poco convencional se extiende a temas tan serios como la muerte, ¿cierto? Sí, eso leí. Muy diferente a lo nuestro. Radicalmente. La anécdota de tamborilear sobre una tina y cantar es muy gráfica. Encuentran a Yuanzi cantando y golpeando una tina tras la muerte de su esposa. Imagínate la escena. Chocante, desde luego. Su explicación es desconcertante para su amigo. La muerte es solo una transformación más, como las estaciones. Llorar, para él, es no entender el flujo natural del universo, el destino. Así que la muerte no es un final terrible, sino... Una transición. Una perspectiva que choca bastante con la visión occidental habitual, ¿verdad? Totalmente. Es verlo como parte de un ciclo. Y se ve en el relato de su propia muerte, en el capítulo 32. Pide que no le hagan un entierro lujoso. ¿Para qué? El cielo y la tierra serán su ataúd, el sol y la luna sus joyas, dice. Qué bonito. Y añade, si me comen los cuervos arriba o las hormigas abajo, ¿qué más da? Es la aceptación total del ciclo natural, una visión coherente hasta el final. Impresionante coherencia, sí. Entonces, si tuviéramos que destilar las grandes ideas, los nuggets filosóficos de este texto, ¿cuáles serían las claves? A ver, el corazón, yo diría, es la invitación a vivir con espontaneidad natural. Ziran, es ese concepto de ser así por sí mismo. Y actuar sin esfuerzo deliberado, Wu Wei, que no es no hacer nada, sino fluir con el curso natural de las cosas, con el Tao, el camino. Liberarse de las ataduras mentales y sociales. ¿Actuar sin forzar, como el agua que fluye? ¿Algo así? Justo, esa es una buena imagen. Y de ahí se deriva una idea clave. La falsedad de las dicotomías que creamos constantemente. Bueno-malo, grande-pequeño, útil-inútil, vida-muerte. El Xuanyi insiste, el universo es cambio constante, bien-hua. Estas etiquetas son relativas, son artificiales. La felicidad está en vivir más allá de ellas, en esa espontaneidad. Me llama mucho la atención lo de útil-inútil. El texto parece valorar lo que la sociedad normalmente desprecia o considera inútil. Exacto. Hay una fascinación por lo inútil. Por ejemplo, habla de árboles retorcidos que nadie quiere para madera, pero que justo por eso viven mucho tiempo. Y ligado a esto están los ejemplos de artesanos maestros, el carnicero que descuartiza bueyes sin esfuerzo aparente, el tallador, el nadador. ¿Y qué representan estos artesanos? ¿Por qué son tan importantes en el texto? Representan el ideal del Wu Wei aplicado. Su habilidad es tan perfecta que se ha vuelto instintiva, espontánea. Actúan sin pensar, en flujo total, logrando la maestría. Son el modelo de cómo vivir. Alcanzar la perfección a través de la no-mente, Guxin, de la acción intuitiva. Un conocimiento que va más allá de lo puramente racional. Entiendo. Entonces, un nugget clave sería: la maestría no viene del esfuerzo consciente y forzado, sino de una especie de alineación intuitiva con la tarea, con el momento. Precisamente. Otros conceptos importantes son el vagar, Zhou. Es la idea del sabio que se mueve libremente por el mundo,
disfrutándolo sin apegarse a nada concreto. Y una perspectiva muy no antropocéntrica, que hoy nos parece muy moderna. Da voz e importancia a animales y a la naturaleza, cuestionando nuestra supuesta centralidad en el universo. ¿Y qué hay de la política? Con esta filosofía tan, bueno, tan libertaria, diría yo. Pues es bastante crítico con el gobierno intervencionista. Cree que intentar mejorar o controlar demasiado la sociedad destruye la felicidad natural de la gente. La idea es que el mejor gobierno es el que menos gobierna. Algunos lo ven como un precursor del anarquismo filosófico. Sí, Entiendo. Y también hay un claro escepticismo hacia el racionalismo puro, como decíamos antes con las paradojas. sí, prefiere la intuición, la comprensión que va más allá de las palabras. Aunque, ojo, no rechaza el lenguaje del todo. Lo usan magistralmente. Y es curioso cómo usa a Confucio. A veces lo ridiculiza como símbolo de las normas rígidas, pero otras veces pone ideas taoístas en su boca. Es un juego constante. ¿Qué juego, sí? Y comparado con el Tao Te Ching, ¿son muy diferentes o en la misma línea? Son los dos pilares, claro. Y el Xuanzi seguramente conocía el Tao Te Ching, pero el Xuanzi se enfoca menos en el Tao como concepto abstracto y más en el proceso personal para vivir en armonía con él. Usa más la palabra cielo, tien, quizá de forma más naturalista, como el orden natural. Y ambos coinciden en que el lenguaje se queda corto para describir el Tao. Eso es fundamental. Un texto de una originalidad y profundidad tremendas, desde luego. Y su impacto a lo largo del tiempo, porque el artículo lo califica de muy influyente. Inmenso, inmenso, sobre todo en la cultura china. Se dice que es quizá el texto preimperial más influyente en la literatura posterior. Su estilo imaginativo o su lenguaje marcaron a generaciones de grandes poetas y escritores chinos durante siglos. Casi todos los grandes bebieron de él. Aunque su popularidad no fue constante, ¿no? Tuvo épocas de menor relevancia, según parece. Así es. Fue menos central durante las dinastías Qin y Han, que estaban más enfocadas en otras corrientes como el legalismo o el confucianismo más ortodoxo. Pero resurgió con fuerza en el periodo de las 6 dinastías, una época de gran efervescencia cultural y filosófica. Y fue absolutamente clave para el desarrollo del taoísmo religioso posterior, como la escuela Shanqin. Les dio un armazón filosófico y literario. Y también mencionaba el artículo su papel en la llegada y adaptación del budismo a China. Eso me parece fascinante. Fundamental. El budismo Chan, que luego será el Zen en Japón, es en gran parte una síntesis del budismo indio con el taoísmo filosófico, especialmente el del Zhuangzi. Heredó su desconfianza del lenguaje conceptual, la idea de encontrar el camino en lo cotidiano, hasta en el estiércol, dice el texto de forma provocadora, y el uso de diálogos paradójicos tipo koan. O sea que su influencia se ramificó de formas súper inesperadas, moldeando otras grandes tradiciones espirituales y filosóficas. Exacto. Siguió siendo una referencia cultural constante en China. Aparece hasta en novelas famosas como Sueño del Pabellón Rojo. Y aunque aquí en Occidente es quizás menos popular que el Tao Te Ching, ha fascinado a académicos y pensadores. El caso de Martin Heidegger es notable. Se interesó mucho por sus ideas sobre la utilidad-inutilidad y esa espera sin objeto, la Gelassenheit, viéndolas relevantes incluso para la Alemania de posguerra. Vaya recorrido hemos hecho. Hemos tocado su humor, sus paradojas desconcertantes, esa llamada constante a la espontaneidad y a cuestionar nuestras categorías mentales más arraigadas. Sí, la verdad es que el Zhuangzi es una invitación continua a mirar el mundo y a nosotros mismos de otra manera, a encontrar libertad en la aceptación del cambio, en la fluidez de todo, y a valorar lo que a menudo descartamos como insignificante o inútil. Nos deja con muchas ideas resonando, sin duda. Y para seguir masticando esto después de nuestra conversación, quizá una última reflexión que se desprende de todo lo hablado. El Zhuangzi insiste sin parar en la relatividad, en lo artificiales que son muchas distinciones que damos por sentadas. Útil, inútil, éxito, fracaso, bueno, malo, yo, otro. Pues la pregunta que flota entonces es, ¿qué distinciones de este tipo manejamos a diario sin cuestionarlas? En nuestra vida, en nuestro trabajo. ¿Y cómo podría cambiar nuestra experiencia vital si, aunque solo sea como experimento mental al estilo del maestro Xuan, empezáramos a verlas como algo menos sólido, más poroso, más interconectado de lo que solemos creer? Ahí queda eso, para seguir explorando cada uno por su cuenta.
Hoy vamos a meternos a fondo con una figura que, bueno, casi todo el mundo cree conocer, Cleopatra VII. Sí, Pero no tanto la de las pelis, ¿verdad? Sino la última faraona, la gobernante del Egipto helenístico en una época de cambios brutales. Tenemos aquí delante un montón de información bastante completa, sacada de fuentes que recopilan lo que se sabe de su vida. eso es. Y la idea es esa, ¿no? Intentar ir un poco más allá del mito de la seductora y sacar las claves de su reinado, sus famosas relaciones, por qué sigue siendo tan compleja. Vamos a intentar separar un poco el trigo de la paja. Exacto. Se trata de entender a la estratega política que había detrás de ese nombre tan legendario y situarla bien claro. En su contexto. Justo, un Egipto gobernado por una dinastía griega, los Ptolomeos, que venían de un general de Alejandro Magno, y todo esto mientras Roma se estaba comiendo el mundo. Es una historia de poder, claro, y de supervivencia. Totalmente. Poder, cultura, supervivencia. Pues empecemos por ahí, por el principio. El nombre, Cleopatra, gloria de su padre, ¿no? En griego. Sí, Y el título, Dea Filopator, diosa que ama a su padre. O sea, ya desde el nombre se nota el peso de la dinastía, de los Ptolomeos, griegos mandando en Egipto. efectivamente. Una dinastía macedonia que llevaba casi 3 siglos ahí, desde la muerte de Alejandro. La corte hablaba griego, el griego koiné, que era como el inglés de la época en el Mediterráneo oriental. Vivían en Alejandría, una ciudad, cosmopolita a más no poder. Pero aquí viene lo interesante, lo que la diferencia a ella. Ajá. Lo de los idiomas, ¿verdad? Eso a mí siempre me ha parecido increíble. Que ella sí aprendió egipcio, a diferencia de los otros Ptolomeos. Sí, sí. Y no solo eso, que Plutarco dice que hablaba un montón de lenguas más: etíope, hebreo o arameo, árabe, siriaco, parto, latín incluso, aunque parece que los romanos preferían hablarle en griego. ¿Qué nos dice esto? No es solo por cultura, no. No, no para nada. Refleja una inteligencia política tremenda y una ambición clara por conectar con la gente de su entorno. Quizá, soñaba con recuperar territorios perdidos. Claro, para negociar, para influir. Exacto. Sabía que necesitaba entender y que la entendieran. Y necesitaba todas esas habilidades porque su reinado empezó ya con la sombra de Roma encima. Roma ya había intervenido con su padre, Ptolomeo XII. El que tuvo que exiliarse, ¿no? Y dejó el reino llenos de deudas. Ese mismo. Un panorama complicadísimo para empezar. Nació sobre el 69 a.C., hija de Ptolomeo XII, aunque no está claro quién fue su madre. No, eso es incierto. Y tuvo hermanos, claro, Arsinoe IV y los dos pequeños, Ptolomeo XIII y Ptolomeo XIV, con los que luego tendría, sus más y sus menos. Vaya si los tuvo. Se educó en Alejandría, en el Museón, en la biblioteca. El centro del saber de la época, vamos. Y vivió esa inestabilidad de cerca. El exilio del padre, su vuelta violenta con ayuda romana. Ayuda en la que, curiosamente, ya estaba por ahí un tal Marco Antonio, ¿no? Un joven oficial. Fíjate, sí, las vueltas que da la historia. Poco antes de morir su padre, ella ya fue nombrada corregente, o sea que no llegó al trono de nuevas. Vale. Hereda en el 51 a.C. con unos 18 años, junto a su hermano Ptolomeo XIII, que era mucho más joven. Un niño, vamos. Sí, apenas 10 o 11 años. Y el panorama, hambruna por sequías, soldados romanos que se habían quedado allí medio abandonados y que liaban pardísimas. Los Gabiniani, sí. Y la deuda con Roma, claro. La herencia envenenada. La relación con el hermano se torció enseguida, vamos. Los documentos oficiales, al poco tiempo, ya la mencionan a ella sola como gobernante. O sea que lo apartó rápido. Sí. Probablemente hubo una boda formal entre ellos, porque era la costumbre ptolemaica, ¿sabes? Casarse entre hermanos para mantener la línea. Algo que a los griegos de fuera les parecía una barbaridad, pero ellos lo tenían normalizado. Eso es. Pero no hay registro directo de esa boda. Lo importante es que había gente en la corte, como el eunuco Potino, que apoyaban al niño, claro, para manejarlo ellos. Y esa lucha de poder la obliga a irse de Alejandría, sobre el 48 a.C. Justo. Y mientras tanto en Roma, guerra civil. César contra Pompeyo. Y aquí es donde todo se precipita, ¿no? Totalmente. Pompeyo, que pierde en Farsalia, busca refugio en Egipto. Se acordaba de que eran aliados de su familia. Mala idea. Pésima idea. Los consejeros del niño Ptolomeo XIII, por miedo a César, deciden cargárselo. Lo asesinan al desembarcar. Madre mía. Y cuando llega César persiguiéndolo, le presentan la cabeza de Pompeyo. Menudo recibimiento, imagino la cara de César.
Pues sí, se dice que se indignó mucho. Ocupó el palacio y dijo, a ver, voy a mediar yo aquí entre los hermanos. Y aquí viene la escena de la alfombra. ¿O era un saco de dormir? Jaja, sí, las fuentes no se ponen de acuerdo. Dion Casio dice que se presentó superelocuente y atractiva. Plutarco cuenta lo del saco o la alfombra para colarse en palacio. ¿Marketing puro? Sea como sea, consiguió hablar con César. Y esa audiencia lo cambió todo. Provocó la guerra alejandrina. Los del hermano los asedian a ellos, a César y a Cleopatra, en el palacio. Y la hermana pequeña, Arsínoe, se une a los enemigos. Sí, y la proclaman reina. La cosa estuvo muy fea hasta que llevaron refuerzos para César. Al final, en la batalla, Ptolomeo XIII se ahoga en el Nilo, intentando escapar. Vale. Hermano muerto. César consolida la situación. Pone a Cleopatra, que ya tenía 22 años, y al otro hermano un más pequeño, Ptolomeo XIV. Que tendría unos 12 años. Como cogobernantes. Un matrimonio de pura conveniencia, imagino. Sí, y Arsínoe se la llevan a Roma para el desfile triunfal de César, y luego la exilian. Pero claro, la relación entre César y Cleopatra ya era otra cosa. Y de ahí nace Cesarión. Ptolomeo XV, en el 47 a.C. Exacto. Cleopatra lo proclama hijo de César sin tapujos. Y César. César, que estaba casado en Roma, públicamente no dice ni mu, pero en privado parece que lo aceptaba. Se habla de un crucero por el Nilo juntos, en un barco de lujo. Quizás un poco exagerado, pero refleja esa conexión. Y luego viajan a Roma, ¿no? Cleopatra y el hermano marido Ptolomeo XIV, del 46 al 44 a.C. Sí, se alojan en una villa de César, les dan honores y tal, pero a gente como Cicerón ella le cae fatal, la ve muy arrogante. Normal, chocaría con la mentalidad romana. Claro. Y el gesto clave. César pone una estatua dorada de Cleopatra en el templo de Venus Genetrix. ¿Dorada? Sí, la diosa de la que su familia, los Julios, decían descender. O sea, un vínculo divino, muy potente. Un mensaje político brutal. Pero todo se va al traste. Asesinan a César en marzo del 44 a.C. Los idus de marzo. Exacto. Cleopatra vuelve a Egipto. Y poco después, ¿qué pasa? Muere su hermano y cogobernante, Ptolomeo XIV. Uy, ¿casualidad? Las fuentes antiguas sugieren que no, que lo envenenó ella para quitarlo de en medio. Madre mía. Y inmediatamente nombra a su hijo Cesarión, que tenía 3 añitos, como Ptolomeo XV, su nuevo cogobernante. Rápida y decisiva. Claro, asegurar el poder para su hijo. Mientras en Roma, otra guerra civil. Sí, los partidarios de César contra sus asesinos. Cleopatra apoya a Octaviano y Marco Antonio. Intenta mandar ayuda, pero parece que tuvo problemas, con tormentas y demás. Y después de la victoria de ellos, Antonio se queda como el hombre fuerte en Oriente. Eso es. Y en el 41 a.C. la llama a Tarso, en la actual Turquía. Y aquí viene el famoso encuentro, el del barco espectacular. Sí, ella no va como una simple vasalla, llega remontando el río Cidno en esa barcaza dorada, el Talamegos, ofreciendo banquetes, vamos, una puesta en escena de película. Y le sale bien. Perfecta. Consigue limpiar su nombre de cualquier duda y, sobre todo, convence a Antonio para que mande a ejecutar a su propia hermana Arsínoe, que estaba exiliada. Uf, se quita de en medio a la última rival directa. Implacable. Antonio queda totalmente fascinado. La sigue a Alejandría. Pasan el invierno juntos y ahí empieza su famosa relación, que fue una alianza política potentísima, pero también, parece que hubo una atracción real. Y de ahí nacen 3 hijos. Sí, los gemelos Alejandro, Helios, Sol y Cleopatra Selene, Luna, y luego Ptolomeo Filadelfo. Nombres con mucho simbolismo, apuntando a un nuevo orden mundial. Claro. Y la relación se vuelve vital para los dos, ¿no? Antonio necesita la pasta de Egipto para sus guerras. Desesperadamente, sobre todo contra los partos. Eran campañas carísimas. Y Cleopatra, a cambio, consigue protección y que Antonio le devuelva territorios que habían sido de los Ptolomeos. Chipre, zonas de Siria, Creta. Sí, su reino se hace más rico y ella afianza su poder como reina. Y llegamos al momento cumbre, que también es el principio del fin. Las donaciones de Alejandría, 34 a.C. Sí. Antonio vuelve de una campaña en Armenia y celebra en Alejandría una especie de triunfo romano, pero al oriental, vestido de Dioniso. Dioniso. Sí, y Cleopatra, vestida de Isis, sentada en un trono de oro.
Y allí Antonio la proclama reina de reyes. Toma ya. Y a Cesarión, el hijo de César, rey de reyes, y a sus hijos con ella les da títulos sobre territorios enormes en Oriente. Una bomba. Para Octaviano en Roma eso fue, el regalo perfecto. Claro, lo usó para pintar a Antonio como un traidor vendido a una reina extranjera, que regalaba Roma, que renegaba de sus costumbres. La propaganda fue bestial. Se inventan historias, exageran el lujo. Lo de la perla disuelta en vinagre viene de ahí. Sí, lo cuenta Plinio el Viejo. Es parte de esa campaña para desprestigiarla. Pero también tenemos pruebas de que ella gobernaba de verdad, ¿no? Lo del papiro ese. Ah, sí, eso es fascinante. Un papiro del 33 a.C. Es una orden de exención de impuestos. Y al final hay una nota en griego, ginestofai, que se haga. Y se cree que es su litra. Se cree que es la firma de la propia Cleopatra, validando la orden. Una muestra de que estaba metida en el día a día del gobierno. ¡Qué bueno! Bueno, la tensión Antonio-Octaviano ya no da más de sí. Antonio se divorcia de Octavia, la hermana de Octaviano. Y Octaviano hace la jugada maestra, aunque legal. Consigue el testamento de Antonio en Roma y lo lee en público. Ilegalmente. Sí. Y ahí salía todo, las donaciones, el reconocimiento de Cesarión, que quería ser enterrado en Alejandría con Cleopatra. El escándalo en Roma fue tremendo. Y Roma le declara la guerra, pero a ella, no a Antonio. Muy hábil Octaviano. Muy hábil. Así era una guerra contra una amenaza extranjera, no otra guerra civil, aunque todos sabían lo que era. Y la guerra se decide en el mar, en Axio, 31 a.C. Exacto. Cleopatra está allí con su flota, participa activamente. Y en un momento dado, se retira. Y Antonio la sigue. Sí, las fuentes romanas lo pintan como una huida cobarde de Antonio por seguirla, pero es más probable que fuera una retirada estratégica pactada, para salvar barcos y seguir luchando desde Egipto. Pero la batalla se pierde igual. Sí, la derrota es total. Es el principio del fin. Vuelven a Egipto, Antonio cae en una depresión tremenda. Y Cleopatra intenta una última locura, ¿no? Lo de llevarse los barcos al Mar Rojo. Sí, para intentar escapar, quizá a la India, pero los nabateos, que ahora estaban con Octaviano, le queman la flota. Vaya, se cierran todas las puertas. Octaviano invade Egipto en el 30 a.C. Ya no hay resistencia real, las tropas de Antonio desertan. Y a Antonio le llega la noticia falsa de que Cleopatra ha muerto. Sí, y desesperado se apuñala. Aún vivo lo llevan al mausoleo donde ella se había refugiado. Muere en sus brazos. ¡Qué final! Poco después, capturan a Cleopatra. Y tiene ese encuentro con Octaviano. Sí, según Tito Livio, ella se lo deja claro. No seré conducida en un triunfo. Uthriam web somai. Sabía lo que le esperaba. Las cadenas en Roma, la humillación total. Y antes que eso, Antes que eso, elige morir. El 10 o 12 de agosto del 30 a.C., con 39 años, se quita la vida. ¿cómo? La historia popular es la de Láspide, la cobra, en la cesta de higos. Sí, ese es el mito, impulsado por Octaviano y la literatura. Pero Plutarco ya hablaba de otras opciones, un ungüento venenoso o algo punzante con veneno. No se encontró ninguna serpiente, ¿no? No, lo importante es que eligió su final. Y sus sirvientas, Eiras y Carmión, murieron con ella. Y Cesarión, el hijo de César. Octaviano no podía permitir que existiera. Un hijo de César vivo era un peligro. Ordenó ejecutarlo. La frase esa es terrible. No es bueno que haya demasiados Césares. Lapidaria, sí. Con la muerte de Cleopatra y Cesarión, Egipto se convierte en provincia romana, una provincia especial, bajo control directo de Octaviano, que pronto sería Augusto. Y se acaba la dinastía tolemaica y de alguna manera toda la época helenística que empezó con Alejandro Magno. Exacto. Es el fin de una era. Los otros hijos, los de Antonio, se los llevaron a Roma. Los crió Octavia, la exmujer de Antonio. ¡Qué ironía! Sí. Una de ellas, Cleopatra Selene II, se casó con Yuba II, rey de Mauritania. Su linaje duró una generación más. Entonces, si miramos más allá de las guerras y los líos amorosos, ¿qué sabemos de ella como gobernante en sí? Pues las fuentes, aunque sean romanas y críticas, la muestran como una monarca helenística. Dictaba leyes, era la cabeza religiosa, participaba en ritos egipcios, identificándose con Isis, y también griegos, construía templos, y como vimos con el papiro, estaba metida en la administración diaria. El problema es separar eso de la propaganda, ¿no? Ese es el gran problema.
Nuestra imagen viene filtrada por la propaganda de Augusto. Autores como Plutarco, aunque intentan ser más objetivos, beben de esas fuentes. Es curioso lo que dice Plutarco de su belleza, ¿verdad? Que no era tanto que fuera espectacularmente guapa. Exacto. Destaca más su inteligencia, su conversación, su voz, su carisma, digamos, que su atractivo estaba más en su presencia, en cómo se desenvolvía. Y las imágenes que tenemos de ella, las monedas, los bustos, Sí, tenemos monedas, donde sale con rasgos marcados, a veces casi masculinos, y está junto a Antonio, quizá por política, para mostrar unidad o fuerza. y fue la única reina ptolemaica que puso su cara en las monedas. Eso es importante. Mucho. Luego hay bustos grecorromanos con la diadema real, esa nariz aguileña que también se ve en las monedas. Y luego las representaciones egipcias, claro, como en el templo de Dendera, donde sale como faraona tradicional junto a Cesarión. Hay un contraste grande entre el estilo egipcio, más idealizado, y el romano, más realista, o con sus propias convenciones. Claro. Separar la imagen política de cómo era realmente es casi imposible. Entonces, si hacemos un poco de balance de todo esto, ¿qué nos queda? Pues claramente una mujer inteligentísima, Excepcional, sí. políglota, una jugadora política de primera, que usó todo lo que tenía a mano. Diplomacia, alianzas, dinero y sí, también sus relaciones personales, Todo valía. para intentar salvar su reino de la pisonadora romana. Es mucho más que la caricatura de la femme fatale, desde luego. Fue la última de esa dinastía extranjera que gobernó Egipto siglos. Y su muerte es el fin de la era helenística, de ese mundo que nació con Alejandro. Encarnó esa mezcla compleja, ¿no? Tradición egipcia, cultura griega de su familia y el poder de Roma arrollándolo todo. Sí, una figura puente, atrapada en ese choque de civilizaciones. Y nos deja pensando, con tanta capa de propaganda romana encima y luego siglos de romanticismo, ¿es posible llegar a la Cleopatra real, a la histórica? Uf, difícil. Quizás tendríamos que fijarnos más en lo otro, ¿no? En lo menos espectacular. Sus idiomas, su gestión, para entender de verdad a la mujer que había detrás del mito, más allá de las pasiones y las guerras. Pues sí, puede ser. Quizás ahí esté la clave para una visión más completa. Ahí queda la reflexión, después de esta inmersión en su historia. Hola, hoy vamos a meternos a fondo con un fenómeno que todos hemos visto en la costa, pero que tiene una amiga tremenda, las mareas. Hola, sí, ese subir y bajar del mar que parece tan simple, pero no lo es. Tenemos un material muy completo, sobre todo un extracto de la Wikipedia, que lo desmenuza bastante. Ajá. Y la idea es esa, ¿no? Entender qué son, por qué pasan, cómo hemos llegado a saber lo que sabemos. ¿Y cómo se predicen que tiene su aquel? ¿Y qué más efectos tienen? Exacto. Y ya de entrada, leyendo esto, me ha sorprendido una cosa. No es solo la luna tirando, es que el sol también está en el ajo. Pues sí, y bastante. Y que no es una sola chepa de agua, sino dos, en lados opuestos de la Tierra. Eso hay que explicarlo. Tiene su lógica, ya verás. Bueno, pues vamos a ello, ¿no? Venga, empecemos por lo más básico. ¿Qué es exactamente una marea? ¿Vemos el agua subir y bajar? Pues eso mismo. Es la variación periódica, cíclica del nivel del mar. Un vaivén constante. Y en ese vaivén hay como fases, ¿verdad? El texto menciona pleamar ¿Qué es el punto más alto? Sí, la marea alta. y bajamar, el más bajo, lógico. Exacto. Y el proceso de subir y bajar tiene nombre. Hablan de flujo y reflujo. Sí, el flujo es la corriente que entra, la subida. El reflujo es la corriente que sale, la bajada. Y mencionan también las aguas muertas. ¿Qué es eso? Suena un poco quieto. Es justo eso, un momento de calma, el instante entre el flujo y el reflujo. Cuando la corriente se para antes de cambiar de dirección, dura muy poquito. Vale. ¿Y qué causa todo este movimiento? Porque ahí está la clave. Pues es una mezcla. La causa principal es la atracción gravitatoria de la Luna. Tira del agua, sí, pero también influye la gravedad del Sol. Y no es solo tirar, es más complejo. Es la interacción entre las fuerzas y la dinámica de cómo giran la Tierra y la Luna juntas. Ya veo. Y leyendo esto, me he dado cuenta de que no sube y baja igual en todas partes. Hay sitios con dos mareas al día, otros con una.
¿Cómo va eso? Cierto, la frecuencia varía mucho. Lo más común, por ejemplo en el Atlántico europeo o en la costa este de Norteamérica, son las mareas semidiurnas. Semidiurnas. Mm, 2 al día. exacto. 2 pleamares y 2 bajamares de altura bastante similar cada día lunar. Ah. Y ojo, día lunar, no solar. Que eso también lo explican. Claro, porque mientras la Tierra da una vuelta, la Luna se ha movido un poco en su órbita. Así que para que un punto de la Tierra vuelva a estar debajo de la Luna, necesita un poco más de 24 horas. Unos 50 minutos más, ¿no? Por eso las mareas se retrasan cada día. Eso es. Unas 24 horas y 50 minutos dura el día lunar medio. Vale. Semidiurnas es lo normal en muchos sitios. Pero hay más tipos. Sí, están las mareas diurnas, una sola pleamar y una bajamar cada día lunar. ¿Y eso dónde pasa? Pasa en algunos sitios, como el Golfo de México, por ejemplo. Y luego están las mixtas. ¿Mixtas? ¿Una mezcla de qué? De alturas, tienes 2 ciclos al día, como las semidiurnas, pero una pleamar es mucho más alta que la otra, y una bajamar más baja que la otra. Son desiguales. Anda. ¿Y eso por qué? Esto se llama desigualdad diurna. Tiene que ver sobre todo con la declinación de la Luna, o sea, lo alta o baja que está respecto al ecuador celeste. Cuanto más separada está del ecuador, mayor suele ser esa diferencia de alturas. Es típico de la costa oeste de Estados Unidos, por ejemplo. Entendido. O sea que el ritmo diario depende mucho del lugar. Pero luego el material entra en otra variación, la que ocurre a lo largo del mes. Las mareas vivas y muertas. Aquí es donde la cosa se pone interesante de verdad, ¿no? Parece un tira y afloja entre el sol y la luna. Exacto. El rango de la marea, es decir, la diferencia de altura entre la pleamar y la bajamar, no es siempre igual. Cambia siguiendo un ciclo de unas 2 semanas, más o menos, que va ligado a las fases de la Luna. Hablemos primero de las vivas. Suenan a ¡pum! Potentes. Y lo son. Ocurren cerca de la Luna nueva y la Luna llena. ¿Por qué entonces? Porque en esos momentos el Sol, la Tierra y la Luna están más o menos alineados en el espacio. Se dice que están en sisigia. Sisigia. Vaya palabreja. Sí, lo importante es que, al estar alineados, las fuerzas de marea del Sol y de la Luna, luego si quieres entramos en qué son exactamente esas fuerzas, piran, digamos, en la misma dirección general. Se suman sus efectos. ¿Y el resultado? Pues pleamares más altas de lo normal y bajamares más bajas de lo normal. El rango de marea es el máximo del ciclo, y las corrientes también suelen ser más fuertes. ¿Y lo de vivas? ¿Por qué se llaman así? En inglés dicen spring tides, pero dicen que no tiene que ver con la primavera. No, no tiene nada que ver. Viene de una palabra antigua, parece ser que significaba algo como saltar o surgir, por la energía, por el mayor movimiento. Tiene sentido. Vale, esas son las vivas. ¿Y las muertas? Son lo contrario, supongo. Pues sí, ocurren cuando la luna está en cuarto creciente o cuarto menguante. ¿Y cómo están alineados ahí? Pues no están alineados. Vistos desde la Tierra, el Sol y la Luna forman un ángulo de 90 grados. A eso se le llama cuadratura. Ah, vale. Si antes sumaban, ahora se restan. Más o menos. La fuerza de marea del Sol tira en una dirección y la de la Luna tira en dirección perpendicular. Sus efectos se contrarrestan parcialmente. Con lo cual, Con lo cual, las pleamares son más bajas de lo normal y las bajamares son más altas. El rango total de la marea es el mínimo del ciclo, y las corrientes más débiles. Por eso lo de muertas, o neap tides en inglés, que viene de algo como débil o sin poder. y entre mareas vivas y muertas pasan unos 7 días, claro, siguiendo el ciclo de las fases lunares. Es fascinante cómo esa danza ahí arriba se refleja aquí abajo en el mar. Pero has dicho antes fuerzas de marea. Y leyendo la fuente hay algo que me costó entender. ¿Por qué la Luna, que es mucho más pequeña y tiene menos gravedad que el Sol, influye más en las mareas? Parece raro. Es una muy buena pregunta, y es un punto clave que a veces choca, sí. Lo interesante aquí es cómo funciona esa diferencia de fuerzas. A ver, la fuerza de marea no es la fuerza de gravedad total que ejerce la Luna o el Sol sobre la Tierra. ¿Ah, no? No. Es la diferencia de esa fuerza de gravedad entre distintos puntos de la Tierra. Imagina, la Luna tira más fuerte del agua que está en el lado de la Tierra más cercano a ella. Lógico. Tira un poco menos fuerte del centro de la Tierra, y tira todavía menos fuerte del agua que está en el lado opuesto, el más lejano. Vale. Es esa diferencia de tirones, ese estiramiento gravitacional, lo que realmente deforma los océanos y causa las mareas. Entiendo.
Es la diferencia, no el tirón absoluto. ¿Y por qué ahí gana la Luna si el Sol es mucho más masivo? Por la distancia. Aunque la gravedad total del Sol sobre la Tierra es enorme, la Luna está muchísimo más cerca. Y resulta que esta fuerza de marea, esta diferencia de tirones, disminuye muy rápido con la distancia. Matemáticamente, va con el cubo de la distancia. Con el cubo. O sea, muy rápido. Rapidísimo. Como la Luna está tan cerca, la diferencia de su gravedad entre el lado cercano y el lejano de la Tierra es mayor que la diferencia de gravedad que provoca el Sol, a pesar de que el Sol sea mucho más grande. Por eso la Luna es la principal causante de las mareas. ¡Qué bueno! O sea, la cercanía le gana la partida a la potencia bruta en este caso. Exacto. Se estima que en mareas vivas, por ejemplo, la Luna contribuye como un 69% y el Sol un 31% más o menos. Vale, entendido. Y esa fuerza diferencial es la que crea las famosas dos protuberancias o bultos de agua que mencionaba el texto al principio. Una hacia la Luna Esa es fácil de imaginar, por la atracción más fuerte. y otra justo en el lado opuesto. Esa me cuesta más verla. ¿Por qué ahí también sube el agua? Es la otra parte curiosa, sí. Se puede explicar de varias maneras. Una forma de verlo es que, en el lado lejano, la atracción de la Luna es menor que la que sufre el centro de la Tierra. Así que, relativamente hablando, la Tierra es tirada por la Luna alejándose del agua de ese lado lejano. O sea, la Tierra se va y el agua se queda un poco atrás, abombándose. Algo así. Otra forma de verlo, más completa, tiene en cuenta que la Tierra y la Luna giran alrededor de un centro de masas común, que no está justo en el centro de la Tierra. Esto introduce fuerzas de inercia, la llamada fuerza centrífuga si lo miras desde la Tierra, que también ayudan a crear esa segunda protuberancia en el lado opuesto. Vale, sea como sea, el resultado es ese estiramiento. Dos bultos de agua. Exacto. Uno apuntando más o menos hacia la Luna y otro en dirección contraria. Y claro, como la Tierra gira sobre sí misma una vez cada 24 horas y esos bultos están más o menos fijos respecto a la Luna, ¡zas! Un punto de la costa pasa por dos zonas de agua alta y dos de agua baja. Ahí tienes la explicación básica de las mareas semidiurnas. Y como la Luna se mueve mientras la Tierra gira, todo el patrón se retrasa un poco cada día. Esos 50 minutos que decíamos antes. Del día lunar de 24 horas, 50 minutos. Ahora encaja. Justo. De hecho, el componente de marea más importante en muchos lugares del mundo se llama M2, que significa lunar M, semidiurno 2, y tiene un periodo exacto de 12 horas y 25.2 minutos, la mitad del día lunar medio. Fascinante. Y seguro que hay más detalles. Sí, claro. Por ejemplo, la órbita de la Luna no es un círculo perfecto, es una elipse. Ah, cierto. A veces está más cerca y a veces más lejos. Exacto. Cuando está en el perigeo, que es el punto más cercano, las fuerzas de marea son un poco más intensas y los rangos de marea aumentan. Mareas de perigeo. Eso es. Y cuando está en el apogeo, el punto más lejano, las fuerzas son más débiles y los rangos disminuyen. Si coincide una marea viva, luna nueva o llena, con el perigeo, Tenemos las mareas más bestias del mes o del año. correcto, las mareas vivas perigianas. En la fuente insisten mucho en que este modelo de las dos protuberancias en un océano global liso es una simplificación. Lo llaman marea de equilibrio. La realidad, dicen, es mucho más complicada. Muchísimo más. Ese modelo es genial para entender la física básica, de dónde vienen las fuerzas. Pero claro, nuestro planeta no es una bola lisa cubierta de agua de profundidad uniforme. Ya te digo, tenemos continentes, islas, bahías, fosas marinas. Exacto. El agua no puede responder instantáneamente y perfectamente a esas fuerzas de marea. Su movimiento es dinámico. Se ve afectado por la profundidad del agua, la batimetría, por la forma de las costas que actúan como barreras o canales, por la propia fricción del agua. Y también por la rotación de la Tierra. ¿Mencionaste antes algo? Sí, fundamental. La rotación terrestre introduce el efecto Coriolis. El que desvía los vientos y las corrientes oceánicas. El mismo. Pues también desvía las corrientes de marea. A la derecha en el hemisferio norte, a la izquierda en el sur. ¿Y eso qué provoca en las mareas? Pues patrones de circulación muy complejos. En vez de simples olas de marea viajando por el océano, lo que se forman a menudo son sistemas de mareas que giran alrededor de puntos llamados anfidrómicos. ¿Qué? Anfidrómicos son puntos en medio del océano donde, curiosamente, el rango de la marea es prácticamente cero. El agua sube y baja muy poco o nada. Anda,
puntos sin marea. Casi. Y las líneas que unen los puntos donde la marea está en la misma fase, por ejemplo, todas en pleamar a la vez, que se llaman líneas cotidales, giran alrededor de esos puntos anfidrómicos, como los radios de una rueda, en sentido antihorario en el hemisferio norte y horario en el sur, por el Coriolis. Qué lío. O sea, que predecir la marea en un puerto concreto no es solo mirar dónde están la luna y el sol y ya está. Para nada, hay que conocer cómo responde esa zona concreta, su geometría, su profundidad. Y leyendo esto encontré un dato que me dejó alucinada. Dicen que todo este movimiento de agua rozando con el fondo marino disipa una cantidad de energía brutal. Teravatios. Sí, es una cifra enorme. Unos 3,75 teravatios, se estima. Es la energía que se pierde por fricción en cada ciclo de marea. ¿Y eso tiene consecuencias? A largo plazo, sí. Muy importantes. Esa fricción actúa como un freno para la rotación de la Tierra. Un freno minúsculo, pero constante. ¿Que la Tierra se está frenando? Se está frenando, sí. Muy, muy lentamente. Los días se están alargando. ¿Cuánto? Se nota. A escala humana, no. Hablamos de unos 2 milisegundos por siglo. Pero a escala geológica es significativo. Increíble. ¿Y eso afecta a la Luna? Ajá. Por la conservación del momento angular del sistema Tierra-Luna. Si la Tierra frena su giro para que el momento angular total se conserve, la Luna tiene que compensarlo. ¿Cómo? Yéndose más lejos. Exacto. La Luna se está alejando de la Tierra. Muy poco a poco, pero se aleja. Unos 3,8 centímetros al año se calcula. O sea que las mareas no solo mueven el agua, están rediseñando el sistema Tierra-Luna, alargando nuestros días y mandando a la Luna más lejos. Tiene tela. Tiene mucha tela, ¿sí? ¿Y cómo hemos llegado a saber todo esto? Porque el recorrido histórico que cuentan en la fuente es larguísimo. Imagino que la gente se fijó en las mareas desde siempre. Desde la antigüedad, claro. Ya los griegos hicieron observaciones interesantes. Píteas, un explorador del siglo IV a.C., viajó hasta las Islas Británicas y se dio cuenta de que allí las mareas eran mucho más grandes que en el Mediterráneo, y relacionó las mareas más fuertes, las vivas, con la luna llena y nueva. O sea que la conexión con la Luna se vio relativamente pronto. Sí, al menos la correlación. Siglos después, otro griego, Seleuco de Seleucia, parece que ya dijo que la luna era la causa. ¿Y después? Bueno, hubo observaciones en Roma, como las de Plinio el Viejo, y luego un salto importante lo dio Beda el Venerable, un monje inglés en el siglo VIII. Describió muy bien el retraso diario de las mareas respecto a la luna, las variaciones mensuales, vivas y muertas, y que las mareas eran distintas en cada sitio de la costa. Ya apuntaba a la complejidad local. O sea que ya no era solo la luna tira, sino la luna tira, pero depende de más cosas. Exacto. Y también hubo contribuciones importantes en el mundo islámico medieval como las de Abu Mashar o Al-Bitruji. Pero seguía faltando la explicación física de por qué la luna causaba las mareas. Y ahí supongo que entra la revolución científica, ¿no? El texto menciona a Kepler, que ya sugirió la atracción lunar, pero curiosamente Galileo no. Cierto, es curioso. Galileo, que fue un genio en tantas cosas, aquí propuso una teoría que no era correcta. Pensaba que las mareas eran como el agua que chapotea en una palangana cuando la mueves. Creía que se debían al movimiento de la Tierra, su rotación y traslación. Vaya, pues, ¿le salió rana esa idea? Sí, hubo que esperar a Isaac Newton. En sus Principio Matemática de 1687, aplicó su ley de la gravitación universal y bingo. Explicó las mareas como el resultado de esa diferencia en la atracción gravitatoria de la Luna y el Sol sobre distintas partes de la Tierra, la fuerza de marea. La explicación que diste antes. Esa misma. Su teoría del equilibrio, como se la llamó, fue el primer gran marco físico correcto. Pero antes dijiste que esa teoría era una simplificación, que la realidad era dinámica. Exacto. Newton puso la base física fundamental, pero entender cómo responden los océanos reales, con sus cuencas, su profundidad variable, la rotación, eso llevó más tiempo y más matemáticas. ¿Quién si yo? Principalmente el matemático francés Pierre-Simon Laplace a finales del siglo XVIII. Él desarrolló las ecuaciones dinámicas de las mareas que ya tenían en cuenta la profundidad, la rotación, la fricción. Son ecuaciones mucho más complejas, pero describen el movimiento real del agua. Y en esencia son las que se siguen usando hoy en día, con mejoras y adaptaciones, claro. Vale, la teoría física avanzó muchísimo. Pero una cosa son las ecuaciones y otra saber a qué hora va a ser la pleamar mañana en el puerto de Vigo. ¿Cómo se pasó a la predicción práctica? Pues hicieron falta dos cosas clave. Por un lado, muchas más observaciones sistemáticas y precisas del nivel del mar en muchos sitios, y por otro, desarrollar métodos matemáticos para analizar esos datos y usarlos para predecir.
¿Y quién destacó ahí? El gran avance en predicción vino de la mano de William Thomson, más conocido como Lord Kelvin, en la segunda mitad del siglo XIX. Él fue quien aplicó de forma sistemática el análisis armónico a las mareas. Análisis armónico. Suena a música otra vez. Y tiene cierta relación conceptual. La idea es que la curva de la marea, que sube y baja de forma compleja, se puede descomponer matemáticamente como si fuera la suma de muchas ondas simples, puras, como si fueran notas musicales, ondas sinusoidales. ¿Y cada nota qué representa? Cada una de esas ondas simples es un constituyente armónico. Hay decenas, cientos de ellos. Cada uno tiene una frecuencia muy concreta que viene determinada por algún movimiento astronómico periódico. La rotación de la Tierra, la órbita de la Luna, la órbita de la Tierra alrededor del Sol, la inclinación de los ejes, etc. El M2 que mencionamos antes es el constituyente lunar semidiurno principal. Hay otro solar semidiurno, S2, otros diurnos relacionados con la declinación, K1 o 1. Entiendo. La frecuencia es fija, viene de la astronomía. ¿Y qué cambia de un lugar a otro? Lo que cambia en cada puerto o punto de la costa es la amplitud, la altura o intensidad de cada uno de esos constituyentes, y su fase, el momento exacto en que ocurre su máximo, su retraso respecto a la fuerza teórica. Y para saber la amplitud y la fase en mi puerto, ¿qué tengo que hacer? Medir. Necesitas un mareógrafo que registre el nivel del mar durante mucho tiempo, idealmente durante un ciclo largo para poder separar bien todos esos constituyentes, sobre todo los que tienen periodos largos. ¿Cuánto tiempo? Pues mira, para tener una buena predicción se suele usar un periodo de análisis de 18.6 años, casi 19 años, ¿19 años midiendo? ¿Por qué tanto? porque ese es el tiempo que tarda la órbita de la Luna en completar un ciclo de precesión de sus nodos. Es un ciclo importante que afecta a las mareas a largo plazo. Con esos datos, puedes calcular la amplitud y la fase de los constituyentes más importantes para ese lugar específico. ¿Y una vez que tienes esos números? Pues ya puedes predecir la marea futura. Simplemente sumas matemáticamente las contribuciones de todos esos constituyentes para cualquier momento futuro. Lord Kelvin hasta inventó una máquina increíble para hacer esto, una especie de ordenador analógico hecho de latón, con poleas y engranajes que sumaba las ondas y dibujaba la curva de marea predicha. Una computadora de mareas del siglo XIX. ¡Qué pasada! O sea que queda clarísimo que la predicción depende totalmente de los datos locales y de la geografía. El artículo pone ejemplos muy llamativos. La bahía de Fundy, en Canadá. Es el ejemplo clásico de mareas extremas. Allí los rangos pueden superar los 16 o 17 metros, un edificio de 5 o 6 plantas. Una barbaridad. ¿Y por qué allí? Es una combinación de factores. La bahía tiene forma de embudo, lo que ya concentra el agua. La profundidad es la adecuada, pero sobre todo es por un fenómeno llamado resonancia. Resonancia. Sí. La bahía tiene un tamaño y una forma tales que el agua tiende a oscilar de forma natural, como el agua en una bañera si la mueves, con un periodo muy parecido al de la marea lunar principal, el M2, unas 12 horas y media. Es como empujar un columpio justo a su ritmo. Exactamente. Cada ciclo de marea empuja la oscilación del agua justo en el momento adecuado y la amplitud se va haciendo cada vez más y más grande. El resultado es espectacular y a veces peligroso. Y al revés, también hay sitios con mareas mínimas, ¿no? El Mediterráneo, por ejemplo. Efectivamente, en el Mediterráneo, el Báltico, el Mar Negro, las mareas son de centímetros en muchos sitios. Apenas se notan. ¿Y eso por qué? ¿No llega la fuerza de la Luna? Sí que llega, pero la cuenca tiene una forma y un tamaño tales que no resuena bien con las frecuencias de las mareas. O también puede ser porque haya puntos anfidrómicos, esos puntos de marea cero, cerca o dentro de la cuenca, que cancelan la oscilación. Y también mencionan sitios con cosas raras, como dobles mareas altas o bajas. Sí, por ejemplo, en Southampton, en el Reino Unido, tienen una doble pleamar. Son efectos locales, a menudo debidos a cómo interactúan los componentes de marea principales, como el M2, con armónicos que se generan en aguas poco profundas, como el M4, que tiene la mitad del periodo del M2. Son peculiaridades locales. O sea que si ya predecir la altura es complicado por todo esto, calcular las corrientes de marea debe ser. Mucho más complicado, sí. La altura es un valor numérico, sube o baja, pero la corriente tiene velocidad y dirección. Es un vector. Y puede cambiar muchísimo con la profundidad, cerca de la costa, en canales. Predecir las corrientes con precisión es un desafío aún mayor.
Ponen el ejemplo del estrecho de Cook, en Nueva Zelanda. Es un caso muy interesante. Resulta que las mareas en cada extremo del estrecho están casi en oposición de fase. Cuando sube en un lado, baja en el otro. Esto crea corrientes fortísimas que atraviesan el estrecho, aunque justo en el centro la variación de altura sea mínima. Es un sitio con corrientes muy peligrosas para la navegación. Hablando de navegación, todo esto tiene un impacto práctico enorme, ¿no? Absolutamente crítico. Para la navegación costera y portuaria, conocer las mareas es fundamental. ¿Por qué? Pues imagínate entrar en un puerto con barra de arena en bajamar. Te quedas varado. O intentar fondear sin tener en cuenta que la corriente de marea te va a mover el barco. O calcular mal la profundidad que hay bajo la quilla. Los navegantes dependen totalmente de las tablas de mareas, de las cartas náuticas que indican las profundidades referidas a la bajamar mínima, el datum, Y de las cartas de corrientes, imagino. y de los atlas de corrientes de marea, que te dicen la dirección y velocidad esperada de la corriente para cada hora del ciclo. Es información vital para la seguridad y la eficiencia de la navegación. Vale. Navegación, clarísimo. Pero el material también habla mucho del impacto en la biología. La zona que queda entre la pleamar y la bajamar, la zona intermareal. Es uno de los ecosistemas más fascinantes y también más duros del planeta. ¿Por qué duros? Porque los organismos que viven ahí, piensa en lapas, mejillones, bellotas de mar, algas, cangrejos, tienen que soportar cambios ambientales brutales cada pocas horas. Pasan de estar totalmente sumergidos a quedar expuestos al aire, al sol achicharrante, o a la lluvia, al frío, al viento, al oleaje que rompe. Tienen que ser muy resistentes. Tienen adaptaciones increíbles para sobrevivir. Conchas duras, sistemas para no desecarse, capacidad para aguantar cambios de salinidad, y además compiten por el espacio. Esto crea una zonación muy clara. Distintas especies viven en distintas franjas verticales, según su capacidad para aguantar la exposición. Es un laboratorio natural increíble para estudiar la adaptación. Y los propios ritmos de la marea marcan la vida de muchos animales marinos, ¿no? Para comer, para reproducirse. Sin duda. Muchísimos organismos marinos tienen sus relojes biológicos internos sincronizados con los ciclos de marea. El ciclo de unas 12 horas y media y también el ciclo de 2 semanas de mareas vivas y muertas. Por ejemplo, Pues peces que van a desovar a la costa justo en las mareas vivas más altas, para que los huevos queden protegidos. Cangrejos violinistas que salen a alimentarse y cortejarse en bajamar. Moluscos que filtran agua para comer cuando la marea los cubre. El ritmo de la marea es fundamental para la vida en el océano. incluso dicen que podría haber ecos de eso en animales terrestres. Sí, es una idea interesante. Se ha especulado si algunos ritmos biológicos que vemos en vertebrados terrestres, ciertos ciclos hormonales o de actividad que duran unas 12 horas o unos 15 días, podrían ser una especie de huella evolutiva de nuestros ancestros marinos que vivían regidos por las mareas. Es especulativo, pero sugerente. Una idea potente, sí. Y una última cosa que mencionan de pasada, este fenómeno de marea, de deformación por gravedad diferencial, no es exclusivo de los océanos de la Tierra. No, aunque en otros sitios sea mucho menos obvio. Se pueden medir mareas pequeñísimas en grandes lagos, como los grandes lagos de Norteamérica, aunque suelen quedar enmascaradas por el viento. ¿Y en el aire? También hay mareas atmosféricas. Son causadas tanto por la gravedad lunar y solar como por el calentamiento diario del Sol. Son importantes sobre todo en las capas altas de la atmósfera. ¿Y la Tierra firme? ¿También se deforma? También, la Tierra sólida no es totalmente rígida. Se deforma por las mareas terrestres. Hablamos de deformaciones de centímetros, pero se pueden medir con técnicas de alta precisión como el GPS o la interferometría de muy larga base, VLBI. Hasta la Tierra respira con las mareas. ¿Y a escala cósmica? A escala cósmica, las fuerzas de marea son importantísimas. Las galaxias interactúan entre sí mediante fuerzas de marea, deformándose, arrancándose estrellas. Se cree que la nube de Oort, esa nube de cometas lejana que rodea el sistema solar, está afectada por las mareas galácticas. O sea que es un principio físico universal. Pero cuidado, advierten, con las falsas mareas. Sí, es importante distinguirlas. Un tsunami, por ejemplo, a veces se le llama tidal wave en inglés, pero no tiene nada que ver con las mareas. Es una ola gigante causada por un terremoto submarino, un deslizamiento o una erupción volcánica. Y las mareas rojas tampoco, ¿no? Tampoco. Esos son floraciones masivas de algas microscópicas que tiñen el agua. Y las corrientes de resaca rip currents o rip tides, que son esas corrientes peligrosas que te arrastran mar adentro desde la playa, tampoco son mareas. Son causadas por el retorno del agua que han acumulado las olas al romper.
Bien, creo que hemos cubierto bastante bien todo el material. Si tuviéramos que resumir, las mareas son el resultado de esa danza gravitatoria compleja entre la Luna, sobre todo el Sol y la Tierra. Pero esa danza se complica enormemente por la respuesta real de los océanos, que depende de la rotación de la Tierra, de la forma de las costas, de la profundidad. De ahí la variedad de tipos y alturas. La alineación Sol-Luna nos da las mareas vivas cuando se suman y muertas cuando se contrarrestan. Y hemos visto cómo hemos pasado de intuir la conexión con la Luna hace milenios a entender la física con Newton y Laplace y a poder predecirlas con bastante precisión gracias al análisis armónico y a muchísimas observaciones. Un fenómeno con impacto en la navegación, que crea ecosistemas únicos y que además nos cuenta cosas sobre la historia de nuestro planeta y su relación con la Luna a largo plazo. Exacto. Es un punto de encuentro fascinante entre la astronomía, la física, la geología, la oceanografía y la biología. Y siempre recordando que las predicciones son la base astronómica, pero que el tiempo que haga ese día, viento fuerte, borrascas, puede modificar un poco el nivel real del mar. Cierto. El factor meteorológico siempre añade una capa de variabilidad. Y todo esto nos deja pensando, si las mareas están frenando la Tierra y alejando la Luna, aunque sea tan despacio, ¿cómo será el paisaje de mareas de nuestro planeta dentro de, digamos, cientos de millones de años? Serán muy diferentes. Tendremos días larguísimos y una Luna mucho más pequeña en el cielo. Es una buena pregunta a escala cósmica. Volviendo a algo más inmediato y práctico. Con la necesidad que tenemos de energías renovables, conseguiremos por fin aprovechar de forma masiva y sostenible la enorme energía que mueven las mareas cada día, a pesar de los desafíos técnicos y ambientales que todavía tienen la energía maremotriz. Ahí queda la reflexión para quien nos escuche. Una reflexión muy pertinente. Pues hasta aquí nuestra inmersión de hoy. Gracias por acompañarnos. Gracias.